Si se tiene en cuenta que la juventud es un divino tesoro y que los jóvenes viven de ilusiones mientras que los viejos viven de recuerdos, atravesar esta etapa de la vida y jugar en la selección argentina es algo para atesorar y recordar en este video. Pero solo unos pocos futbolistas a lo largo de la historia han podido debutar en el representativo nacional teniendo aún 18 años o menos, un límite arbitrario para determinar quiénes han sido los prodigiosos en jugar con menor edad en la selección más exitosa del mundo desde los inicios del fútbol. Por eso repasamos los jugadores más jóvenes en jugar en la selección nacional, estableciendo como parámetro el nacimiento hasta 18 años y 364 días. Al límite de no entrar en la lista, a un día de cumplir 19 años hizo su presentación en la selección Enrique Fernández, un futbolista de Rosario Central que oportunamente era apodado el Nene y que se puso por primera vez la camiseta argentina en la Copa América de 1963 ante el todavía inexistente Ecuador en una victoria nacional por 4-2. El otro al filo de la ley fue Alejandro Garnacho, atacante de Manchester United nacido en España que a 15 días de cumplir 19 años se subió a la escaloneta 2.0 en 2023 para hacer su debut en la selección mayor al ingresar en un amistoso contra Australia donde el campeón del mundo ganó 2-0. Y ahora en la selección argentina se da el debut de Alejandro Garnacho con la número 28, nacido en Madrid, se siente argentino, lo dijo el otro día en Teis Sports, producto del scouting. A partir de este momento, otra selección tiene que esperar 3 años para poder convocarlo, pero no va a hacer falta porque ya se decidió por la selección argentina. Ya dentro del escalón de los 18 años y 10 meses, uno de los primeros experimentos de Marcelo Bielsa, nada menos que el día del debut del Loco a cargo de la selección, fue innovar con Juan Fernández en una victoria ante Venezuela por 2-0. De todas maneras, fue en el tiempo de descuento y el lateral de Estudiantes de La Plata nunca más se puso la celeste y blanca. Maradona no se quedó atrás con sus convocatorias multitudinarias y por supuesto que entre tanto jugador falopa citado, alguno iba a caer entre los más jóvenes. Tal fue el caso de Eduardo Salvio, jugador de Lanús en quien el Diego confió para hacer de la partida ante su similar de Panamá en uno de aquellos típicos desafíos random de la época con un triunfo por 3-1. Con casi la misma edad, el Toto debutó en 1954 con la celeste y blanca ante Brasil en un empate sin goles por la denominada Copa del Atlántico Antonio Angelillo, quien sería uno de los jugadores doble casaca que tuvo Argentina, ya que 4 años después se puso la camiseta azurra de Italia. Dentro del rango de los 18 años y 9 meses, en el debut de Pasarela como entrenador de la selección en 1994, el Kaiser mandó a la cancha a uno de sus viejos jóvenes conocidos de su etapa en River, cuando Marcelo Gallardo ingresó en el segundo tiempo de la victoria por 3-0 ante Chile. Se retira el capitán entonces Marcelo Espina en su reemplazo con el número 17, Marcelito Gallardo. Es decir que entonces el subcapitán es Ayala en este equipo. Por 3 días aventajó al muñeco Miguel Ángel Brindisi, gloria de Huracán que fue citado para disputar la eliminatoria rumbo a México 70 y jugó de titular en la derrota ante Perú en Lima por 1-0, formando parte de una de las grandes decepciones nacionales al no poder clasificar al Mundial. Y hablando de decepciones, colosal fue la de Corea-Japón 2002. Pero a pesar de ello, Bielsa continuó en su cargo y como parte de la renovada selección Gonzalo Rodríguez fue toda una sorpresa al formar parte de un amistoso ante Honduras que Argentina ganó por 3-1, ya que el defensor de San Lorenzo en principio había sido citado como sparring y terminó siendo considerado para el equipo principal. Siendo 12 días más joven inició su extensa carrera en la selección, donde llegó a ser capitán, Juan Pablo Sorín, lateral izquierdo de Argentinos que comenzó ese camino en 1995 al ingresar en un amistoso contra Bulgaria en el que el equipo dirigido por Daniel Pasarela se alzó victorioso por 4-1. Vendrá Juan Pablo Sorín, estudiante de periodismo, jugador de Argentinos Juniors. Con 6 días menos de vida se puso la camiseta de la selección más, Pinino más. Pinino más, un gran jugador es Pinino más. Un gran jugador que fue considerado para entrar desde el inicio en un amistoso ante Chile en 1965 donde Argentina ganó por 1-0. Con ni más ni menos días que más, también apareció Franco Zuculini con la casaca celeste y blanca, no de Racing sino de Argentina. Y como no podía ser de otra manera, fue en el mismo amistoso maradoniano contra Panamá que sirvió como banco de pruebas para experimentar cualquier cosa.
Más inexperto aún defendió el escudo de la selección Luis Islas, siendo además el arquero más niñato de toda la historia de la selección, cuando siendo el uno de Estudiantes de La Plata fue citado para atajar ante Suiza en 1984, donde los dirigidos por Bilardo ganaron 2-0 en medio de un proceso que terminaría con ambos levantando la Copa del Mundo en México 86. Por su parte, para llegar a Corea y Japón, Bielsa recurrió a hacer debutar a Javier Saviola, una de las últimas gemas de la cantera de River que ingresó en un partido oficial por eliminatorias donde Argentina no pudo quebrar la resistencia paraguaya al no pasar del empate en un tanto ante los guaraníes. Con un margen de casi un mes de mayor juventud, Marcelo Troviani en 1973 inició su camino en la selección que terminaría 13 años más tarde levantando la Copa del Mundo en 1986. El por entonces mediocampista de Boca ingresó ante Bolivia en un partido válido por las eliminatorias, pero hacia Alemania 74, donde el conjunto nacional ganó 1-0. El que seguramente ni en pedo pensaba en ir a Sudáfrica era Leonel Galeano, pero nadie le quita al defensor de Independiente que meses antes de la cita máxima del 2010, apenas pasando sus 18 años y medio de vida, jugó de titular con la camiseta de la selección en un partido mega falopa que Argentina ganó cagando 2-1 ante un Jamaica clase B. Otro integrante de la nueva escaloneta arrancó tempranamente su andar en la selección de la mano del joven inexperto, Facundo Buonanotte, mediocampista surgido en Rosario Central que siendo el argentino más joven en jugar en la Premier League, se puso la camiseta argentina en 2023 cuando el campeón del mundo derrotó a Indonesia por 2-0. Ingresando al top 10 en el puesto 10 de juventud se ubica otro campeón del mundo, Alberto Tarantini, lateral izquierdo de la selección de 1978 que hizo su estreno con la celeste y blanca siendo jugador de Boca 4 años antes, en una victoria ante Rumania en un partido amistoso por 2-1. El caso de Manuel Mamana es más que particular porque el defensor de River hizo su debut en la selección nacional antes que en su club en el año 2014, cuando en la despedida del país del equipo de Alejandro Sabela que partía rumbo a Brasil, Pachorra lo mandó a la cancha luego de que el a la postre subcampeón del mundo anotara el segundo y definitivo gol, con el cual derrotó 2-0 a Eslovenia. Minutos antes, en ese mismo partido había ingresado Sergio Agüero, quien es el octavo jugador más joven en debutar en la historia de la selección argentina. En su caso fue en el año 2006 cuando el ya jugador de Atlético de Madrid saltó a la cancha en el complemento del redebut de Alfio Basile como DT en su segundo ciclo, tropezando con una dura derrota ante Brasil por 3-0. En el puesto 7 se anotó un más que joven Cholo Simeone, mediocampista por entonces de Vélez que, aunque no está tan identificado con el ciclo de Bilardo, fue el doctor quien lo hizo debutar en 1988, aunque ese comienzo para quien luego logró ser el jugador con más presencias en la selección fue de la peor manera, al caer estrepitosamente ante Australia por 4-1. Ese récord con el tiempo se lo quedó Lionel Messi, que no obstante una de las pocas marcas que no pudo romper es la de ser el futbolista más joven en debutar con la selección, dado que se ubica en el puesto 6 en esa materia. El ya mejor jugador del mundo sub-20 comenzó su camino en el combinado principal ante Hungría en el 2005, en una victoria del equipo de Pekerman por 2-1, aunque lo hizo durante 30 segundos antes que lo rajen. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina, como Diego Maradona contra Hungría. Superando solo por 2 días al bombón se encuentra Juan Carlos Cernari, delantero de River que siendo un purrete le tocó la difícil misión de debutar para Argentina ganando 2-0 ante la siempre respetable Costa Rica, país organizador del Campeonato Panamericano de 1960. Entrando en el terreno de lo incomprobable, en la Copa América de 1916, la selección presentó como back central en su victoria inicial ante Chile por 6-1 a Adolfo Heinzinger, hombre nacido en el siglo XIX y que pertenecía a Tigre. En el podio de la juventud seleccionada superando los 18 años por solo 8 días, Alejandro Débole se puso la camiseta albiceleste en 1980. Se trataba de un prometedor delantero de Ferro que sorpresivamente fue convocado por César Luis Menotti como parte de una renovación en su equipo y a quien hizo debutar durante unos minutos en un amistoso en el que Argentina goleó 5-0 a Suiza, antes que lo haga en primera división hasta paulatinamente desaparecer del fútbol grande. Maizen, atención, Débole, sale el arquero. Le puede pegar, le pegó cerca del palo. Y no se fue la pelota.
Un caso muy similar al de Jorge Secchi, que dentro de la misma serie de amistosos del equipo del Flaco, unos días atrás y con solo 17 años fue titular ganando 1-0 en un partido ante la Unión Soviética, cuando todavía faltaban varios meses para que debute en la primera de Boca. Aquella noche en Mar del Plata el gol argentino lo hizo Diego Armando Maradona, el Diego, el Diegote, el que bardeaba a los Grondona, el más grande de toda la vida, de la historia, el Diego Armando Maradona, fenómeno, drogadicto, el más grande, el que se la jugó por Argentina y quien fuera el jugador nacido en nuestra tierra que más joven debutó con la camiseta de la selección, cuando jugando para Argentinos Juniors con apenas 16 años y casi 4 meses, ingresó por Leopoldo Jacinto Luque en un día que quedaría para el recuerdo, en el que además el seleccionado de Menotti derrotó a Hungría por 5-1. Diego, ¿estabas nervioso? Sí, bastante. ¿Cuándo te enteraste que integrabas el banco de suplentes de la selección nacional? Bueno, Menotti me había dicho que el viernes, después de terminar la práctica del juvenil, contra la mayor, me había dicho que me vaya a concentrar a las 10:30, pero que no le diga nada a nadie. ¿Que no le dijeras nada a nadie, ni a tus familiares? Sí, por supuesto, a mi mamá y a mi papá. En el puesto de Luque, vos te sentís más cómodo como número 10, ¿no? Sí, sí. Yo soy número 10. ¿Tu papá y tu mamá estaban en la cancha? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? No, ellos estaban locos de contentos. Señora, ¿qué sintió cuando se hizo? La verdad que cuando lo viste salir a la cancha, mi marido y yo nos pusimos a llorar. Argerich al 2700, Villa del Parque, lindando con la Paternal, a cuadras nomás de la cancha de Argentinos Juniors, allí donde se hizo jugador de fútbol. Donde se hizo lo que siempre fue, pues nació para jugar al fútbol. Chao Maradona, suerte.